acerca de la materia prima para elaborar el vino, que son las uvas, y en esta ocasión platicaremos sobre las variedades blancas. Aquí he seleccionado 9 de las variedades blancas, a mi juicio, más utilizadas y con las cuales ustedes se pueden familiarizar más fácil en la adquisición de los vinos, ¿no? Entonces voy a tratar de ser claro. Si hay alguna duda que tengan ustedes en cualquier momento, por favor. Bueno, vamos a empezar. Espérame, ponértelo aquí, a ver. Ahí está. Ok, bien. No sé si ya les platicaron acerca de lo que se llama la Franja Internacional del Vino, ¿no? Que es la zona más común que tiene las condiciones climáticas más ad hoc para el cultivo de la vid, y es tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Estamos hablando de los paralelos 30 y 50 hemisferio norte, 30 y 50 hemisferio sur. Es que no me gusta estar atrás de ustedes, pero a ver, ahí ¿no? Entonces, en el hemisferio norte ustedes pueden darse cuenta que está todo Estados Unidos en América, la parte sur de Canadá y solamente el noroeste mexicano. Y después nos vamos con los grandes países productores de vino en Europa, donde encontramos pues, Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, por mencionar algunos. Y en la parte sur, de la misma manera, en términos generales, 30 y 50 hemisferio sur, y aquí pues Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Sudáfrica y después Australia y Nueva Zelanda prácticamente, ¿no? Sin embargo, ustedes me pueden preguntar, oye, ¿y qué pasa con las otras regiones vitivinícolas? Por ejemplo, el día de hoy que nos acompaña Casa Madero, ¿qué sucede con Coahuila si está muy retirado de lo que pudiéramos entender como la Franja Internacional del Vino, ¿no? Bueno, existen también microclimas, y el mejor ejemplo de estos microclimas pues, es nuestro país, en donde tenemos fuera de Baja California lo que es el municipio, uno de los municipios más grandes que hay en el mundo, que es Ensenada. Pues tenemos vides para vinificar en Chihuahua, en Coahuila, incluso Nuevo León, algo de Durango, en el centro norte de nuestro país, como es Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, y entonces lo que se genera aquí son microclimas ad hoc para el cultivo de la vid. Por eso, no en todas las regiones podemos encontrar todas las variedades de uva, sino que dependen mucho de los climas, dependen mucho de los suelos, y aquí en México, afortunadamente, pues se están produciendo vinos de muy buena calidad. ¿No? Tengo otros. Yo te lo voy pasando. Gracias. Sale. ¿Ahí está? Sí, ya. 30 y 50 y lo único que está es marcado. ¿Correcto? Síguele. Vamos. ¿Sí? ¿Cómo se compone en términos generales la valla? Está mucho mejor. ¿Sí? Desconecta este. Bueno, pues ¿Es este? la valla de la uva normalmente tiene 3 partes fundamentales, ¿no? El escobajo, ¿no? La ramita, después va a tener la piel, la pulpa, ¿sí? Y la semilla. Gracias. Avanzando, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien. Perfectísimo. A ver. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya las partes características de la uva. ¿No? Les había dicho el escobajo, la pulpa, las semillas y la piel. Y dependiendo del varietal, podemos encontrar diferentes pesos. Lo que van a ver ustedes aquí es, en términos generales, el peso que tiene cada una de las diferentes variedades de uva, pero con sus partes. Entonces dice que entre el 2 y el 6% del peso de una valla es
el raspón, es el escoajo o pedúnculo. Del 10 al 15% las semillas. Hay variedades que tienen semillas más pequeñas, variedades que tienen semillas más grandes. Después la piel, entre el 5 y el 12%, y el resto de cada una de estas partes pues es la pulpa, es el jugo, ¿no? Una de las variedades, a mi juicio, que tienen un gran equilibrio entre estos componentes, para mí es la uva Cabernet Sauvignon. Una variedad pequeña, que tiene una piel gruesa, ¿sí? Semillas grandes y con una pulpa prácticamente baja. Entonces, aquí lo que podemos encontrar van a ser, por estas características, vinos potentes, vinos estructurados y vinos tánicos. Y por otro lado, tenemos variedades donde todo esto cambia. Pudiéramos estar hablando del mínimo, como la uva Gamay, la uva Gamay, con la que se hace un vino que se llama Beaujolais, que por cierto el Beaujolais Nouveau ya en un par de meses está por salir al mercado, sale el tercer jueves de noviembre de cada año. Entonces esa va a tener una piel delgada, una semilla pequeña y una gran cantidad de pulpa. Aquí un poquito cómo evoluciona la uva dependiendo de un factor del momento de la cosecha, del momento de la madurez, aunque hay otra variable que se llama clima, ¿correcto? Aquí nos vamos a ir nada más hacia este punto, a ver si les puedo dejar en claro. Aquí lo que nos marca esta pequeña campana de Gauss, ¿no? Es, si nosotros cortáramos aquí, dijéramos que esta es la fecha oficial en la cual se debe de recolectar la uva, se debe de cosechar. Todo lo que está antes de esta fecha nos estaría marcando algo que se llaman cosechas o vendimias tempranas. Y lo que está después de esto son cosechas o vendimias tardías. Partiendo de un supuesto, si nosotros tenemos una uva que tenga una carga frutal, mucha fruta, si se corta en este momento, la fruta va a ser una fruta verde, una fruta no madura. Si la cosechamos hasta acá, estaríamos teniendo una fruta en compota, una fruta que le llamamos nosotros en almíbar, ¿no? O ¿cómo se llaman las mermeladas? Entonces ustedes pueden, en el momento de hacer una cata, poder encontrar este tipo de situaciones. Decir, oye, estoy encontrando frutos de tal tipo que me parece que son mermeladas, o estoy encontrando fruta poco madura, fruta verde en cuanto a madurez se refiere. Y si tiene una carga más hacia la parte herbal, entonces se marcará mucho más en este momento que en estos otros, ¿correcto? Esto se los comento para que vayamos entendiendo un poquito las características que, dependiendo del momento de evolución de la uva, de la madurez de la uva, de la cosecha de la uva, pudiéramos de entrada encontrar en algunos de los vinos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ahora, si a esto le metemos una variable adicional que pudiera ser el clima, en climas fríos se estarían comportando principalmente así, aún cosechándolos en el tiempo adecuado, por el clima. Pero si tenemos un clima cálido o un clima caliente, aunque estemos cosechando aquí, pudiéramos tener este tipo de notas, ¿correcto? ¿Por qué? Nada más por la temperatura y por la luz solar que va a tener ese viñedo, esa uva, a lo largo de su ciclo vegetativo. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Bien, vamos a hablar de este varietal, que yo creo que les suena a la gran mayoría de ustedes, la uva Chardonnay. ¿Alguien sabe algo acerca de este varietal?
¿Sabe de dónde es? Francia. ¿Es de Francia? ¿De qué parte de Francia? Reyes. ¿De la región de Champagne, de Reims? No, pero ahí se produce también y es una parte muy importante en la producción del champán, claro que sí. Le da elegancia, ¿no?, al champán. ¿Alguien más? Para que esto no sea un monólogo. ¿No? Bueno, pues vamos a descubrir un poquito de ello. Aquí hay dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis en cuanto al origen de esta uva. La primera de las hipótesis dicen que es una cepa israelita, que incluso el nombre se deriva, la palabra Chardonnay viene de Chardonnay, que es hacia la puerta de Dios, y que de ahí es como tomaron el nombre, y que es llevada a Francia en la época de las cruzadas. Sí, todo el mundo tiene conocimiento de las cruzadas, ¿no? Esta planeación del Papa por ir a recuperar Tierra Santa, ¿no?, que los manda para recuperar Tierra Santa y que a su regreso traían consigo esquejes de este varietal y que de ahí es originario. Sin embargo, por ahí investigando, hay algunos estudios de la Universidad de Davis, ¿no?, en donde dicen el ADN no es lo que nos están diciendo, sino más bien es un varietal francés originario de la región de la Borgoña, específicamente de un pueblo que se llama Mâcon y de un pueblito muy pequeñito que no llega a 1000 habitantes, ¿no?, que tiene una cantidad importante de cardos, que se llama Chardon, y que de ahí viene este varietal, que además, ¿sí?, es la unión de estas dos uvas, la unión de Huguenot y Pinot Noir, y que la unión de estos dos varietales es lo que está dando como resultado la uva Chardonnay. Es una uva sumamente flexible. Por ahí dicen que es la reina de las variedades blancas, porque a pesar de que está su origen es este clima frío, la temperatura media anual de la región de Borgoña es alrededor de los 10 grados y medio, 11 grados y medio anual, entonces una temperatura baja. Sin embargo, se ha adaptado bastante bien a diferentes tipos de clima, a diferentes tipos de suelo, a diferentes tipos de elaboración. Entonces podemos encontrar vinos secos, pero también en Australia se están elaborando ya vinos dulces con este varietal, vinos sin crianza, vinos sin barrica, pero también vinos con barrica, vinos de consumo rápido, pero también vinos de consumo muy largo. De hecho, aquí en la Borgoña existe, yo creo que la gema de los vinos blancos de este varietal y de los vinos blancos en general, que se llama Le Montrachet, ¿sí?, que es un vino blanco seco top, muy caro. Y entonces es este cruce de estas dos variedades. ¿Dónde se cultiva en todo el mundo? En todo el mundo vitivinícola prácticamente podemos encontrar este varietal como Chardonnay o con alguna sinonimia, con algún sinónimo, pero prácticamente lo vamos a encontrar en todo el mundo y obviamente incluyendo México, ¿no? Y una zona o un lugar donde a mi juicio se produce muy bien, y no es porque esté aquí Casa Madero, ¿verdad?, es en Coahuila. Casa Madero tiene muy buena presencia en Chardonnay. La reina de las uvas blancas, por lo que yo les estaba comentando. Aromas, bueno, aquí los aromas en todas las variedades podemos hablar de que tienen el aroma genético, su aroma propio, pero también aromas que pueden ganar con su entorno, con su medio ambiente. Entonces, este varietal normalmente nos va a recordar o va a producir vinos con aromas frutales,
frutos claros, frutos blancos, como pueden ser la manzana en sus diferentes características. Podemos encontrar durazno, melocotón, algunas notas incluso de pera, algo de piña y plátano, por mencionar algunos. Y dependiendo del suelo, por ejemplo en Francia, encontramos notas minerales muy marcadas, pero eso tiene que ver con el mineral que existe en el suelo donde está plantado este varietal. Vinos producen, como ya les dije, de todo tipo, desde económicos hasta vinos muy caros, vinos de consumo rápido, hasta vinos, ¿verdad?, que hay que dejarlos que evolucionen, desde secos hasta dulces, desde vinos tranquilos, es decir, sin gas carbónico, hasta vinos con gas carbónico, como es el caso del champán, ¿no? ¿Alguna pregunta de esa calidad? ¿Seguro? ¿No? Bien. Vámonos entonces con la uva Chenin Blanc. ¿De dónde será originaria la Chenin Blanc? ¿De Francia? ¿No? ¿De qué parte de Francia? ¿De Burdeos? No. De un lugar que se llama Valle de la Loire, que está más o menos a 1 hora y media, 2 horas de París, ¿no?, hacia la parte que dijéramos del sureste, ¿no?, y de la región centro del Valle de la Loire, ¿no?, en la parte de Anjou-Saumur, en la parte de Turena, es donde encontramos el origen de este varietal, que no tiene la misma difusión que el Chardonnay, pero que poco a poco va adquiriendo de manera muy importante prestigio a nivel mundial. ¿Dónde se cultiva? También la podemos encontrar en Francia, pero también la podemos encontrar en España, la podemos encontrar en Italia, obviamente en Estados Unidos, en Chile, en Argentina y obviamente en México. Y en México hay 2 vinos que a mí me han llamado bastante la atención de este varietal, ¿no? Uno es el Chenin de Casa Madero y otro es el Chenin de Bodega Sencilla. Son 2 muy buenos vinos que tienen un perfil de un Chardonnay, que si ustedes están acostumbrados dirán, este sí es un Chardonnay, porque podemos encontrar vinos bien hechos, vinos que nos gusten, pero quizá no sean lo que nos dicen que es, el varietal que nos dicen que es. ¿Correcto? Estos son un reflejo muy marcado de este varietal. Aromas. Hay fruta, sí, dime. ¿De dónde? ¿Cuáles son los productores mexicanos dijiste? Aquí hay varios, pero aquí yo destacaría principalmente en Coahuila, a Casa Madero, sí, y en Ensenada, a Bodegas El Cielo. También los partidos, ¿no? Aromas, fruta, también fruta clara, fruta blanca, pero también algunas notas florales, ¿no?, algo de acacia y principalmente unas notas de miel. Los vinos que producen, vinos que a lo mejor no tienen la longevidad del Chardonnay, la posibilidad del Chardonnay, pero que producen muy buenos vinos secos, pero también algunos vinos espumosos, que no le podemos llamar en Francia champán por la denominación de origen, pero que son los cremant. Los cremant es lo que se le llama en Francia a todos los vinos elaborados con el método tradicional como el champán, y entonces ya nada más le van a poner el apellido de la zona de producción. En este caso, de donde es originaria es el cremant de Alsacia, y que en la parte central del Valle de la Loire se da bastante bien. También tenemos cremants en Alsacia, pero se utilizan otras variedades, en Borgoña otras variedades, en Burdeos otras variedades. El que utiliza la Chenin Blanc es principalmente de la región del Valle de la Loire. Entonces, es un producto que si no lo conocen, valdría la pena experimentar con él, ¿no? Vámonos con Riesling. Esta variedad, ¿la han escuchado? ¿La han probado? ¿La han probado? ¿No? Es un varietal
un tanto cuanto caprichoso. Si no tiene las condiciones climáticas ad hoc, muta rápidamente, ¿no? Entonces el vino que se puede producir ya no tendrá el perfil característico de este varietal. Entonces en México hay por ahí quien produzca, pero creo que no es un buen exponente, ¿no? ¿De dónde es originaria? Principalmente de la región del Rin, ¿sí? En Alemania. Es una cepa principalmente de clima frío. Por eso digo, aquí quien produce le cuesta un poquito de trabajo por las condiciones climáticas. Entonces es clima frío, vamos a encontrar buenos Riesling, obviamente en Alemania, en Austria, en la región alsaciana, que no es tan fría como la del Rin, pero que también se da bastante bien este varietal, ¿no? Encontramos algo en Estados Unidos, un poco en Chile, un poco en Argentina, que a mi juicio también, dependiendo de la zona de producción, entonces no tiene esa versatilidad que podemos encontrar en la Chardonnay, pero que produce vinos también de muy buena calidad. Sus aromas, sí hay fruta, pero para mí tiene una marca más floral, flores más hacia la flor, una rosa blanca, hacia una acacia, hacia un jazmín, fruta, algunas notas herbales como de pasto recién cortado, pero algo que a mí me marca mucho y que es como yo la pudiera yo tratar de identificarla, o sería mi punto de guía, mi orientación, mi brújula, unas notas unas notas para mí apetroladas, que son característicos de este varietal en estas zonas, ¿no? Y vinos que producen también de todo tipo, ¿sí? Principalmente los vinos preferentemente sin barrica, a excepción de algunos de Estados Unidos donde sí están acostumbrados a meter barrica. Normalmente en Alemania, en Alsacia, en Austria, son sin barrica. Y pueden ser vinos, desde vinos secos hasta vinos de postre. No sé si ustedes han escuchado hablar de un hongo que se llama Botrytis cinerea, podredumbre noble. Es un hongo que cuando la uva está sobremadurada y las condiciones climáticas se dan, ¿a qué me refiero con condiciones climáticas? ¿Sí? Humedad por la tarde-noche y sol durante el día. Y esto se va intercambiando. Si es pura humedad, se pudre, ¿no? Si no hay humedad, no se produce el hongo. Entonces debe de haber este intercambio térmico, estas condiciones, y aparece ese hongo que lo que hace es romper la piel de la uva y sale agua, emana agua durante la noche, y el sol del día siguiente la va secando.